Pero a mí me pareció muy interesante escucharla a la Presidenta de la Nación cuando les pidió ideas y no pantomimas, y sobre todo dijo, Axel Kicillof es mi mejor asesor, pero la economía la manejo yo. Lo cual me parece un concepto interesante. Durante muchos años, Pepe y yo, que tenemos más de 50, sabíamos los nombres de los ministros de Economía más que la del Presidente de la Nación. Digo, y esto hay que decirlo sin desmedro de los ministros de Economía, que es el Presidente el que fija la política económica. Por supuesto que hay un ministro de Economía, que es Axel Kicillof. Ministro Kicillof, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Si usted tuviera que decir cuál es el modelo económico de la Presidenta que le pide como línea a su ministro, ¿cómo lo definiría? Sí, nosotros lo llamamos... ¿Puedo hacer un breve comentario sobre lo que decían antes de los ministros de Economía y los presidentes? Claro. Yo creo que fue el neoliberalismo, esos 30 años que en Argentina vivimos de políticas bastante parecidas, que eran del ajuste permanente, el sobrecargamiento de la economía, la desindustrialización del país. Durante esos 30 años los ministros de Economía tuvieron mucho protagonismo, porque en realidad eran especie de embajadores, enviados y reyes, muchas veces, de las políticas de ajuste de los centros financieros internacionales. En ese caso, como la economía estaba siempre al borde del abismo, porque cada vez que había un vencimiento de deuda, el Tesoro Nacional no tenía plata, había que ir a pedirle plata a los organismos financieros. Y esos organismos no te daban solo plata, si te la daban, sino que en general te daban una rotación de la deuda, te perdonaban la deuda tomando nueva deuda, y además te daban un plan económico. Ustedes recordarán que leyes tremendas que se tomaron en la Argentina fueron directamente dictados desde los organismos internacionales. El ministro de Economía volvía con recetas tipo: hay que bajar las jubilaciones, hay que bajar los sueldos públicos, hay que desarticular el sistema de salud, privatizar la salud, privatizar la educación, la privatización de las empresas como aerolíneas, YPF, los ferrocarriles. Todo eso fueron dictados desde los centros financieros internacionales. ¿Pero por qué? Porque la lógica de las finanzas internacionales es que un país tiene que ajustar todo menos los pagos de la deuda. Y en ese lugar el ministro de Economía, la verdad, que tenía un rol protagónico, pero muy triste, porque todos nos acordábamos de los ministros de Economía porque se iban a Washington y volvían con la ley de flexibilización, sin más lejos, no es un invento argentino. No. Esa famosa ley Banelco. Sí. Fue una imposición del Fondo Monetario Internacional para financiar la deuda. Y esto que parece en Argentina algo pasado, de otra época, lo que está pasando hoy día con Grecia, con España, con Portugal, cada vez que tienen que rehacer su deuda, que les pasa muy a menudo, y no tienen plata, hay que pedir el dinero y hay que pedir los planes económicos para aplicar eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que con algunas coincidencias o disidencias de lo que dice, para mí la imagen más clara de eso es Domingo Cavallo sentado en un banco de una plaza en Washington, esperando ser recibido por el Fondo Monetario Internacional para ver qué nos pasaba a todos nosotros, y nosotros mirando la foto. O sea, para mí... peor, porque habíamos votado un presidente, habíamos votado un modelo, habíamos votado en una campaña donde nos habían prometido cosas, y después terminó en eso. En un señor que iba afuera, o incluso, no sé si se acuerdan, vos decías, tengo más de 50 años, yo tengo 43, y yo me acuerdo de las visitas de Anup Singh, sí, claro, de las visitas, Teresa Terminacián. Sí, pero se los recibía, incluso Van Kruger, se los recibía como, estos nombres que estamos diciendo para los más jóvenes, son los directores gerentes del Fondo Monetario Internacional, que venían a la Argentina con más peso que a todos los argentinos que habíamos votado un presidente. Entonces lo que marcó la presidenta es que hoy la política económica, y es algo central en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de lo que yo como economista me enorgullezco. La política económica tiene objetivos fijados por la política presidente, por quien fue votado por el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar diferentes instrumentos y darle a la presidenta, tanto en la concepción como en la implementación, maneras de conseguir ese objetivo. Y los objetivos de este gobierno, que me preguntaba, claramente uno es la redistribución del ingreso, lo que nosotros llamamos inclusión social. Está claro. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega Néstor al gobierno había casi 25% de desempleados, había muchísima gente en condiciones paupérrimas, todos nosotros, porque la devaluación y la crisis, el corralito, las cuasimonedas, todo eso había dejado a todo el mundo, digamos,
espalda para arriba, por decir algo. Para decirlo finamente, en la radio, está claro. Ahora, yo digo, es la primera vez que yo lo entrevisto al ministro Kicillof, y agradezco mucho la entrevista. Me alegra, a veces tengo la impresión de que en algún, y me comprende la generalidad, en algunas veces es muy difícil entrevistar a alguien que piensa distinto, disiente. Yo creo en el disenso respetuoso, pero digo, por eso mi pregunta era más genérica antes de ir a lo específico. Si usted tuviera que definir el modelo económico de la presidenta Kirchner, diría que es un modelo casi académicamente, ¿cómo? Académicamente es un modelo de redistribución del ingreso con crecimiento fuerte y es un modelo de reindustrialización del país. Es decir, que académicamente, ella ayer incluso habló de algunas cosas que me parece que estamos tratando de instalar como discusiones en torno a la campaña electoral que está viendo, y para que los candidatos se digamos, pongan en claro cuál es su idea. Nosotros decimos que redistribuir la riqueza no es un acto de beneficencia, es además un acto de buena política económica. ¿Por qué? Porque cuando uno incluye jubilados, te acordarás vos que, también hablando del ministro de Economía, los jubilados llorándole al ministro de Economía, pero no solo por los ingresos congelados durante este año, sino también porque había solamente 66% de los argentinos en edad de jubilarse tenían su jubilación. ¿Qué pasaba con el otro 34%? El otro 34%, los viejitos nuestros en edad de jubilarse, no habían hecho los aportes, o se los habían estafado, o habían trabajado en negro en los 90, en los 80, en los peores momentos de la economía argentina, y entonces no podían cobrar la jubilación. Digo esto porque es muy claro, a partir de los planes de inclusión jubilatoria, hoy el 93% cobra, y hemos abierto un último tramo para que sea el 100%. ¿Qué tiene que ver esto con la discusión concreta? Sí. Que incluir todos estos jubilados no es solamente un beneficio para ellos, sino para la economía en su conjunto. No, está claro. Un jubilado cobra, consume algo que produce un industrial. Y muchas veces eso en Argentina no solo no se ha entendido, sino que se ha pervertido y convertido en lo contrario. Se ha dicho, bueno, no, toda la ayuda tiene que ir para los empresarios. Si hay ayuda de los empresarios, entonces la oferta va a mejorar y va a haber más producción. Y no es así. Yo comparto, digo, a ver, insisto y perdón las autorreferencias, pero los que tenemos unos cuantos años sabemos de qué hablamos. Comparado con el 2001, la diferencia es abismal, es otro país. Ahora, hablamos de jubilados, y mi pregunta al ministro de Economía ¿es todo lo que puede hacerse pagarle 3.800 pesos a un jubilado? No, pero esa es una parte, esa es la mínima. Lo que acá está pasando... 70% de los jubilados. La jubilación subió más o menos 1.200%, arriba de cualquier índice de inflación. El más opositor, el más sesgado, subió menos en estos años. Sí. Es decir, que la recomposición evidente, indiscutible, nadie puede decir que las jubilaciones en términos reales son menores que antes. Pero además, perdón, ministro, pero 7 de cada 10 jubilados cobra 3.800 pesos. Por eso, pero al mismo tiempo, ese 7 de cada 10 quiere decir que hay muchos más jubilados que antes, 3 millones más de jubilados. Y acá se ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente en economía, un problema central de la economía, que es que los recursos tienen determinada magnitud. No hay infinitos recursos. Por supuesto que uno se pregunta si pudiera triplicar las jubilaciones, ¿lo haría? O triplicar los sueldos o los privados, ¿lo haría? Por supuesto. Lo que pasa es que la economía, de alguna manera, es trabajar con esto. Recursos finitos, yo no sé nada de economía, pero en la escuela aprendí recursos finitos y necesidad infinita. Pero mi pregunta está claro, pero mi pregunta concreta es, bueno, después de 10 años de ciclo virtuoso. Lo que estoy diciendo, porque, sí. A ver, ¿qué es lo que pasó? Durante todos los 90 y durante todo el neoliberalismo, no solo las jubilaciones eran mucho más bajas, sino que había mucho menos jubilados. Siempre las cuestiones estas son de grado, digamos, pero también hay una cuestión central. Que yo también veo que buena parte de los que por un lado dicen que habría que pagarle muchísimo más a los jubilados, con los que evidentemente están diciendo que hay que expandir el gasto, son los mismos que siempre han pregonado que hay que bajar el gasto público, que hay que bajarlo porque el déficit es tremendo. Entonces, ese es el punto que yo creo que requiere una seriedad en la discusión. Claro. Está claro. Porque yo digo, si cualquier renglón del gasto, porque también este gobierno es el que más obra pública ha hecho en las últimas décadas y décadas. Ahora, por ejemplo, decía la presidenta ayer, me da el número, la recuperación de los ferrocarriles, se han invertido 3.000 millones de dólares. Nuestras reservas son hoy 34.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, prácticamente 10% de las reservas se han usado porque buena parte del material ferroviario es
y fue siempre importado. Entonces, ¿qué pasa? Eso, la infraestructura también son parte del gasto del Estado. Sin la menor duda. Sí, digamos, yo saludo la política de ferrocarriles desde hace 2 años. Digo, antes recuerdo que la política fue otra, ¿no? O sea, pues digo... No estoy discutiendo con vos, digamos, mi punto es, me parece, para marcar el tema, por supuesto que en una discusión electoralista, petinera y responsable, uno puede decir, bueno, voy a sacar todos los impuestos, elevar todos los gastos, pero resulta raro que sea el pensamiento más conservador, de derecha, de siempre, que está a favor del ajuste, el que hoy diciendo que va a bajar todos los impuestos y subir todos los gastos. No, a ver, yo creo que es interesante discutir. Yo puedo hacer una consideración más personal. ¿Por qué se enoja siempre cuando... Digamos, pero me tira por la cabeza el conservadurismo. Yo le estaba haciendo una pregunta de buena leche. Digamos, ya, pero no me dice, dije usted conservador. Yo hablé de la campaña, en un marco de campaña. Está bien. Pero yo creo que tenemos memoria. Uno se acuerda quién privatizó. O sea, digo... ¿Te puedo tutear? Por supuesto. A mí me cuesta mucho tutear a la gente, pero todo bien, todo bien. Bueno, no, yo digo, no me refería a vos, porque el problema no es que cada uno exprese su opinión, eso está perfecto, y yo no me enojo para nada. Lo que digo es que muchas veces hay preguntas del tipo, bueno, ustedes van a, ¿por qué no bajan todos los impuestos y pagan más a todo el mundo las asignaciones universales por hijo? Y no lo digo por vos, porque la verdad es que no sé qué opinaste de cada una de estas cosas. Cuando, por ejemplo, el gobierno incluyó 3 millones de jubilados nuevos. Saludé profundamente esto. La verdad es pero va a contramano de todos los que aplaudieron las políticas de los 90. Y es un cambio radical en la Argentina. Ministro, yo insisto, miremos para adelante, porque si miramos para atrás, yo siento la obligación de decir que los 90, por ejemplo, la privatización de YPF fue apoyada por los integrantes de este gobierno. Digamos, pues si no quiero mirar para atrás, pues si no es así. Sí, los diputados y senadores de Santa Cruz apoyaron la privatización. Yo estaba ahí en el Congreso. Pero ¿sabes cuál es el punto? Yo te digo cuál es el punto. Acá hubo, para las provincias petroleras, porque siempre hablan del caso de Santa Cruz, les prometieron algo que después no fue ocurriendo, y cuando originalmente se privatiza YPF, era con una fuerte participación del Estado. Si vos te acordás de la historia, la verdad que fueron muchas estafas sucesivas. El caso de YPF, una de las más complejas, pero todas las privatizaciones que se llevaron adelante en la Argentina, fueron planteadas, lo decía también ayer la presidenta, primero con una política y una comunicación tirando a destruir la calidad del servicio. No sé si te acordás vos también, ya es historia antigua, pero Neustad y los teléfonos, ¿no? Sí, ¿dónde está la soberanía levantando un teléfono? Me lo acuerdo perfecto porque, entre otras cosas, me gusta mucho este trabajo. Pero digo más, una de las acciones del neoliberalismo fue que antes de privatizar las empresas del Estado, las hizo bolsa. Las hizo bolsa. Sí, era el sistema, claramente. Y son como pasos que fue tomando, y entonces los dilemas eran bastante complicados. Como imagino que vamos a tener la suerte de seguir entrevistándolo más veces, voy para adelante. Un día me encantaría hacer solo 3 horas, y estoy pidiéndoselo al director de la radio, solo de historia económica. A ver, voy para adelante. ¿Cuánto va a ser la inflación del 2015? A ver, me parece que me estás tratando de poner a mí como que voy a la historia económica, pero me decís, si tales personas en tal momento hicieron algo, el que vuelve para atrás o vos, yo no puedo contestarte. Usted me tiró el tema de la privatización y me pareció que no podía dejar de decir. Los diputados y los senadores de todas las provincias petroleras, incluida Santa Cruz, incluidos los kirchneristas, votaron la privatización de YPF. ¿Quién está haciendo historia económica? Pero bueno, listo. Si no, que fuera yo el que habla del pasado. No, está claro. Hay un libro que me permito recomendar, y se lo decía hoy a Cecilia, mi locutora, que se llama El arte de tener siempre la razón, de Arthur Schopenhauer, que ayer me cayó en mis manos y que recomiendo. Estamos haciéndole honor a Schopenhauer, ministro, le quiero decir. Pero bueno, los dos, estamos discutiendo los dos. Yo no estoy discutiendo, lo que pasa es que parece que respondo y no era la pregunta. No, está muy bien. Voy a la pregunta, ¿cuál es el modelo y cuál es el futuro? Porque era lo que me estamos todavía en la primera. Bueno, vamos. ¿Cuál es el modelo? Sí, yo digo esto, crecimiento e inclusión social. La inclusión social no como un elemento lateral del crecimiento, sino como un eje central y un motor del crecimiento. Y por último, por supuesto, es equivalente a decir reindustrialización del país. Está muy bien. Un poco lo que le estamos pidiendo a los demás candidatos, que no son de nuestro espacio. Los de nuestro espacio, evidentemente, de acuerdo con esto,
pero también hay que reforzarlo, es que nos digan qué país quiere, porque a mí me parece claro qué país quiere el kirchnerismo en 12 años. Podemos discutir al que le gusta más o menos, pero nadie puede discutir que pasamos a 20 y pico % de desempleo a 7,1, y no estoy hablando solo de la crisis de 2001, porque durante todos los 90 había 15, 18 y nos decían que no se puede bajar. Entonces, la verdad es que es un modelo distinto, es un modelo distinto con los jubilados incluidos, con la asignación universal por hijo, con las empresas recuperadas después de tanto vaciamiento y tanta privatización. Entonces me parece que nuestra idea de la Argentina la hemos mostrado en 12 años. Está muy bien. A ver, salgo un poco de la economía, después vuelvo, pero alguna cuestión política a propósito de campaña, etcétera, etcétera. ¿Aceptaría ser candidato a vicepresidente? Yo la verdad es que no me he ofrecido de la forma que yo espero que se desean las candidaturas, porque yo decía, y lo digo con mucha sinceridad, que yo no soy un individuo que está viendo qué es lo mejor para él, sino que yo formo parte de un colectivo, que es la Cámpora, que es el Frente para la Victoria. Ahí es donde yo estoy, y por otro lado que tiene un liderazgo muy claro, como es el liderazgo y la conducción de la Presidenta de la Nación. A mí no me parece que la decisión de un equipo de gobierno o de una lista sea una cuestión de levantar la mano y yo quiero. Pero digo, si la Presidenta le dice, Axel, quiero que sea candidato a vicepresidente, ¿usted qué le dice? Yo la verdad que no me pasó, y no es exactamente, me parece, la orientación de lo que yo estoy haciendo ahora. Por eso yo sí también he dicho que como venimos trabajando, y si lo que ocurre es que los argentinos deciden seguir con el Frente para la Victoria, yo estoy dispuesto a ocupar el papel que tenga que ver con lo mejor que puedo hacer. Claro, pero me gustó esto, no es en la orientación en lo que vengo. Claro, pero también porque yo creo que hay muchas operaciones políticas hoy, ¿no? Quieren poner a uno en un lugar, a uno en otro, y que la verdad es que un poco desdibujan no solo lo que está pasando hoy, porque la verdad que siendo ministro de Economía en este momento yo me siento tan lleno de responsabilidades hasta el 10 de diciembre, con tantas cosas hasta el 10 de diciembre, con tantos desafíos, y tantos desafíos que tiene lo económico la Argentina para adelante, que me parece que discutir candidaturas, en mi caso, es como una cosa más bien de una agenda que no es la mía. Realmente no es la mía. Está claro. Yo no estoy en eso. Está claro. ¿A quién va a votar en la interna? ¿Scioli o Randazzo? No lo puedo decir. Ahí va un titubeo. ¿Por qué no? No, porque es secreto, porque entiendo que hoy tengo un papel donde también, si yo digo tal cosa o tal otra, la verdad es que me parece que los candidatos estamos entrando en una fase que cada uno tiene que mostrarse más y tiene que decir más qué quiere hacer. Esto está ocurriendo y está ocurriendo en todas las fuerzas políticas. Pero digo, ¿lo tiene decidido? No importa por qué, pero ¿lo tiene decidido? No. No lo tiene decidido. Vuelvo un poco a la economía. ¿Cuánto es la perspectiva concreta de inflación para el 2015 desde el Ministerio de Economía? Nosotros hemos puesto en el presupuesto del año pasado 15%, y yo veo que lo que está ocurriendo con los precios, mire, el año pasado hablaba todo el mundo de una inflación del 40%, todo el mundo no, digamos, los que querían hacer daño, hablaban de una inflación del 40%, lo hacía el IPC ese trucho que lo llaman Congreso, pero quiero en defensa del Congreso decir que no es el Congreso, son un par de diputados opositores, una de ellas es Patricia Bullrich, que no es precisamente una experta en estadística y que ha tenido una historia bastante compleja en cuanto a su participación en gobiernos neoliberales, pero bueno, ese es uno de los índices de referencia, por ejemplo, el diario Clarín. Yo no sé ni la metodología, ni qué calculan ni nada, pero decían 40, bueno, no, eso el año pasado. Hoy los mismos que decían 40, están diciendo 25. ¿Y usted qué dice? Ustedes habrán visto que en tapa de Clarín, etcétera. Sí. Yo lo que veo que ha habido una desaceleración muy fuerte de los precios, que tuvo que ver con ciertos factores argentinos, ciertos factores internacionales también. Lo que ha habido es una caída internacionalmente de las commodities, de los precios de los alimentos, de los precios de los insumos básicos, como es el petróleo, de los precios de diferentes minerales. Es decir, que mundialmente, en unos productos que siempre han estado en este ciclo muy caros, y cada vez más caros, la producción agropecuaria argentina tenía un ciclo de precios muy bueno, creciente, ahora estamos en la inversa. Está claro. Y eso da más posibilidades, porque desde una consultora o desde una tribuna política se puede decir cualquier cosa, porque uno sabe que dice, no, la inflación, como decían el año pasado, la gente se escandaliza, se asusta. Yo creo que lo que nosotros dijimos es lo que pasó. Pero digo, ¿en cuánto estima? Digo, el presupuesto estimaba 10%, 9 y pico, ¿no? Nosotros, mira, los números que nos están dando ahora estarían
alrededor del 18, el 18, máximo el 20. 18 al 20%, sí. Bien. Sí, máximo. Está claro. Yo creo que por el 15 probablemente, pero repito, depende de algunos factores que no controla la economía nacional, y menos todavía el gobierno, porque yo lo que quiero decir es que la inflación, que muchos atribuían a, no sé, al gasto público, a la emisión monetaria, bueno, se han tenido que guardar el violín en la bolsa, el violonchelo en la bolsa, el tambor en la bolsa, porque la verdad que esa hiperinflación que anunciaban el año pasado no solo no ocurrió, sino que hasta la estadística más cretina que puede haber reconoce que cayó como 10, 15 puntos los pronósticos de inflación de todo el mundo. Es decir, estamos en un proceso de desaceleración, y aprovecho para decir esto porque en la discusión paritaria que se llevó adelante me parece que la dificultad evidente que hay es que la dinámica de las paritarias resulta ser sencilla en los casos donde se están acelerando los precios que en los casos donde se están desacelerando. Está claro. Porque, ministro... perdón, un segundito más. Los empresarios que pensaban que iban a remarcar los precios, no producir ni vender más, remarcar los precios para subirlos a tal nivel, ahora ven que no pueden, o que la economía va en otra dirección, y los trabajadores ven también que lo que ellos esperaban, que iba a ser una dinámica creciente, es decreciente. Bien. Entonces esto ha causado algunas discusiones entre las dos partes de las paritarias fundamentales, que son trabajadores y empresarios, y felizmente hemos cerrado ayer, hemos participado y hemos sido informados por 5 gremios importantísimos, casi 2 millones de trabajadores, 2 millones de trabajadores que han cerrado paritarios en el entorno del 27%. Bueno, me quedan 2 minutos y necesito hacer un par de preguntas así muy concretas y apelo a la gentileza de su brevedad. ¿Está previsto algún retoque del tema ganancias, especialmente para autónomos y también, por supuesto, para relación de dependencia, luego de lo que se anunció? Mire, está permanentemente en estudio. Yo apunto tal es así que hace poco, y contrario a lo que muchos pensaban, hubo un cambio en la escala de lo que pagan los que pagan impuestos a las ganancias. Los que pagan impuestos a las ganancias son solo 10% de los trabajadores, es decir, es un problema que atañe como problema, digamos, si lo miran, el 10% que más gana. Y ese 10% que más gana, adentro también hay fajas. Hubo un cambio que afecta al 70% que menos gana dentro del 10% que más gana. Espero que no se... Se entendió perfecto. Bien. Yo, me permite decir una cosa, a mí la aritmética no resuelve la injusticia. Si hay una sola persona que injustamente paga un impuesto, es grave. La aritmética, que sea solo el 10 o sea el 15, yo personalmente creo que una persona que gana 20.000 pesos no debe pagar impuesto de ganancia, pero es filosófica mi posición. Bueno, pero hay un número a partir del cual sí cree que hay que pagar las ganancias, uno que gana 100.000, uno que gana 50.000. Sí. Bueno, por eso yo coincido con usted en este sentido. Ahora me trata usted. Ahora no te tuteo más. Coincido con vos en este sentido, que hay una cuestión de nuevo de ajuste, donde puede haber opiniones divergentes, y no es filosófico. Filosófico sería decir, ningún trabajador tiene que pagar impuestos a las ganancias. Disparate. Pues es un disparate, estamos de acuerdo. Ahora después podemos discutir si el que gana tanto, o el que gana tanto, o el que gana tanto, y yo digo, el que paga impuestos a las ganancias es el que ganaba 15.000 pesos en el año... el año 2013, a fin de 2013, con lo cual, como el año pasado el incremento promedio de los salarios fue 32% promedio, entonces probablemente nadie en ese valor que vos decías pague hoy impuesto a las ganancias, el que cobra eso. Entonces estamos más de acuerdo todavía, en el sentido de que yo creo que hay dos tipos de discusiones acá, los que dicen no, nadie tiene que pagar, y los que dicen, como vos, como yo, los sueldos a partir de cierto nivel tienen que pagar. Yo creo que el 10% que más gana no es un mal corte para el impuesto a las ganancias, es así porque paga 1 millón de personas, 11 millones de trabajadores. Para los autónomos, insisto, ¿hay alguna posibilidad de revisión? Se está estudiando todas las alternativas. De nuevo hubo cambios donde nadie esperaba, así que seguimos estudiando y siempre mejorando. Mi última pregunta más equitativo. Mi última pregunta es una pregunta que va a tener una contradicción en el objeto. Detesto la expresión la gente, esa abstracción. ¿Qué dice la gente? Y la voy a usar. ¿Qué cree que piensa la gente? Claro, pero es que no tengo otro modo. Aparte sonó el top. ¿Qué cree que piensa la gente de usted, ministro? No, yo creo, no sé, te podría replicar la pregunta, es muy difícil. La verdad que yo no es que odie el concepto de la gente, yo creo que es muy difícil, por eso es odioso a veces, porque a mí me pasa con periodistas, dicen, la gente dice tal cosa, y yo le digo, no, pero ¿quién hace? ¿La vos o la gente? Porque yo veo que, el otro día miraba
encuestas, que tampoco sé la credibilidad de las encuestas, han fallado mucho las encuestas y algunas han ido bien, pero no sobre mí, sobre la imagen del gobierno, del presidente, las perspectivas económicas, y la verdad que eran muy buenas, eran muy buenas, cerca o más del 50% de aprobación. ¿Sobre Cristina o sobre usted? Sobre el gobierno, sobre Cristina particularmente, pero también sobre la política del gobierno. Entonces, yo, la verdad que es secundario, ¿qué opinan de mí? Yo creo que el cargo de ministro de Economía es efectivamente un cargo que, lo que dijimos antes, si no quiero volver a la historia, no es muy querido porque eran realmente los profetas del ajuste, y a mí me ha tocado por suerte formar parte de este gobierno y con esta presidenta donde es al revés, donde estamos anunciando 3.000 millones de inversión para ferrocarriles, asignación jubilatoria, asignación por hijo, procrear, progresar, y bueno, y yo tengo algún papel en eso porque soy el ministro de Economía de un gobierno que piensa distinto que algunos candidatos que se están presentando, y lo repito porque esa es la gran decisión que vamos a tener que tomar este año. Ministro, espero poder volverlo a entrevistar, para seguir hablando más específicamente los otros candidatos de las otras cuestiones, si nos volvemos a encontrar. Le quiero agradecer la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Axel Kicillof.